Bienvenidos. Hoy nos metemos con un tema complicado. La violencia de género. Pero no solo la agresión física, ¿eh? Vamos a verla como un problema estructural, con raíces profundas en la sociedad. Y cómo los medios, la cultura, bueno, cómo todo eso influye. Exacto. Tenemos aquí varios estudios, los cuadernos artesanos de comunicación, artículos, que lo miran desde muchos sitios. Sí, desde esa base estructural hasta cómo salen las noticias o en el cine, ¿no? Mencionan a Almodóvar o figuras como Beyoncé, Emma Watson. Eso es. Y también cómo lo ve la gente. Futuros periodistas, por ejemplo, o mujeres directivas. La percepción es clave. Pues ese es el plan. Intentar desgranar juntos cómo funciona esa violencia más sutil, la simbólica, la que está en las estructuras. Ver qué hacen los medios, que a veces ayudan y a veces, bueno. A veces no tanto. Y ver qué pistas nos dan esas percepciones para poder cambiar algo. Saldrán conceptos como violencia estructural o testimonio ético. A ver qué sacamos en claro. Pues venga, empecemos por la raíz. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La violencia patriarcal, como decías, no son solo actos aislados. Es algo que viene de cómo está montada la sociedad. ¿Te refieres a las normas no escritas, los valores? Sí, a eso, lo simbólico. Cómo nos educan, qué se espera de cada uno, y también lo material. Las instituciones, las leyes, la economía y, claro, los medios. Todo eso puede acabar haciendo que la desigualdad parezca normal. Y ahí los medios son cruciales. En los cuadernos artesanos, Cobo y Esquembre dicen que a base de estereotipos, de roles fijos o simplemente de no contar ciertas cosas de las mujeres, Pues se reproduce esa violencia simbólica. Lo llaman discriminación estructural, o sea, que está metida en el sistema. ya. Y eso se nota en cómo se informa a veces, ¿no? Claro. Hay críticas sobre la falta de rigor o esa tendencia al sensacionalismo, ¿verdad? O a tratarlo de forma superficial. Y eso, pues, puede quitarle importancia al problema real. Hay un análisis de Canal Sur que lo ilustra bien. Habla de usar fuentes como, bueno, vecinos anónimos, ¿sabes? Sí, o imágenes un poco morbosas. Eso. Y también el centrarse mucho en cifras, en denuncias, que sin querer puede acabar poniendo el foco en la víctima, casi como si fuera su responsabilidad. Exacto. Y el tratar todos los casos igual, de forma homogénea, puede acabar, bueno, insensibilizando a la gente. Ya no te impacta. Claro. Y esto no es solo cosa de las noticias, la cultura también. Has mencionado a Almodóvar. Sí, el estudio de Caballero y Zurián analiza sus películas. Identifican tipos de maltratadores, el macho ibérico, el psicópata, y lo relacionan con estructuras de poder, con el pasado franquista, la religión. Pero siempre está la duda, ¿no? ¿Mostrar eso tan crudo es una crítica o roza la banalización? Es complicado. Es una línea fina, ¿sí? Y luego está otro fenómeno, el del celebrity feminismo. Figuras como Beyoncé, Emma Watson, tienen un altavoz enorme. Pueden ayudar a cambiar la imagen de víctima pasiva, supongo. Tienen ese potencial, sí. Pero Gámez y su equipo señalan también riesgos. Cuidado. ¿Riesgos cómo? Hablan de cooptación neoliberal. ¿Eso qué es? Que se vuelva algo individualista, de éxito personal, y se olvide la lucha colectiva. Justo eso. Que se vacíe un poco de contenido político, digamos. Y también el riesgo de que se apropien de voces, en vez de darles espacio. Ah, entiendo. Se criticó, por ejemplo, la campaña #HeForShe de Emma Watson. Algunas voces decían que tenía un punto paternalista, como si la igualdad necesitara el permiso masculino. Fíjate qué interesante esas tensiones. ¿Y la gente de a pie? ¿Se entiende bien el problema? Pues, depende. El estudio con estudiantes de periodismo en Valladolid vio que, bueno, a veces tenían una visión limitada, centrada solo en la pareja. Ya. Y es curioso porque hasta discutían sobre qué palabra usar, si violencia de género o violencia machista. Anda, el lenguaje. Nunca es neutro, claro.
Pero ojo, el estudio también decía que las campañas de concienciación sí que calan. Generan compromiso en los jóvenes. Bueno, eso es positivo. Sí, aunque choca un poco con otro estudio, con mujeres directivas en la construcción. Más de la mitad decía que no veía barreras de género claras. ¿Pero cómo? Si luego, según cuentan, ellas mismas relataban obstáculos, que si las tutelaban, que si estereotipos, que si les exigían más, la carga familiar. Exacto. Es la paradoja. Ven los efectos, pero no lo identifican como un problema estructural de género. Refuerza esa idea de discriminación estructural invisible. Y además, apenas salían en la prensa económica. Increíble. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué proponen estos estudios? Pues mira, Cobo y Esquembre sugieren cosas concretas. Exigir cuotas para contenidos de igualdad en medios, por ejemplo, o formar a la gente en alfabetización mediática con perspectiva de género. Que sepamos leer entre líneas lo que nos cuentan los medios. Eso es. Y formar a los periodistas, claro. En eso insisten varios estudios. Es fundamental. Vale. Y aquí entra un concepto útil que proponen Gámez y compañía. El testimonio ético. No vale solo con mostrar el horror. ¿Qué implica entonces? Pues una responsabilidad, tanto al contar la historia como al recibirla. La idea es que ese testimonio no solo te dé pena, sino que te mueva a actuar, que genere una respuesta política, colectiva, un compromiso. Entendido. Que nos impulse a cambiar las cosas, no solo a sentir. Vale, pues resumiendo un poco, ¿la violencia de género es como una red muy compleja? Tiene esas raíces estructurales. Se refleja de formas muy distintas en la cultura, en los medios, a veces bien, a veces mal, y la conciencia que tenemos sobre ella, pues, varía mucho. Lo clave parece ser entender cómo funcionan esas estructuras casi invisibles y cómo las representaciones nos afectan, incluso a nuestra propia percepción. Lo de las directivas es muy fuerte. Totalmente. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Si todo esto es tan profundo, tan sutil, ¿qué hace falta de verdad para avanzar? Pues quizá la reflexión final, pensando en eso del testimonio ético, sea esa. Vale, somos conscientes. ¿Y ahora qué? ¿Qué tipo de escucha necesitamos? ¿Qué responsabilidad personal y colectiva hace falta para empezar a desmontar de verdad estas bases de la violencia en nuestro día a día, en las instituciones, en cómo nos relacionamos? Una pregunta potente para cerrar. Mucho en lo que pensar. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?